La tarde de mayo en Madrid había comenzado maravillosamente. Sofía, mi mejor amiga desde la universidad, había transformado su jardín trasero en un paraíso de tonos pastel para la fiesta de mi bebé. Serpentinas azules y rosas danzaban con la suave brisa, y pequeñas luces blancas parpadeaban sobre nosotros a pesar de la luz del día. El jardín olía a césped recién cortado y a las rosas que Sofía había plantado solo para esta ocasión. Era todo lo que había soñado para celebrar nuestro pequeño milagro. Llegué temprano para ayudar con los últimos arreglos, con mi barriga de 7 meses abriéndose paso mientras entraba por la puerta del jardín. Sofía chilló de alegría al verme y corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Elena, estás absolutamente radiante». Colocó sus manos suavemente sobre mi vientre redondeado. «¿Cómo está el pequeño Mateo hoy?» «Activo como siempre». Reí, sintiendo una patada como si fuera una señal. Creo que sabe que es su día especial. Tomás, el marido de Sofía, apareció con una bandeja de limonada. «El invitado de honor merece la primera bebida», dijo con un guiño, entregándome un vaso decorado con lacitos azules. Bebí un sorbo de la fresca dulzura, intentando calmar las mariposas en mi estómago. Esta sería la primera vez que ambas familias se reunían desde la boda. Mis propios padres no pudieron venir. La salud de papá había estado empeorando, y el viaje desde México era demasiado para ellos. Pero la familia de Ricardo estaría allí al completo. Su madre Leonor, su hermana Beatriz, su tía Marta y varios primos que solo había conocido brevemente en nuestra boda hacía 2 años. Ricardo llegó 1 hora más tarde, muy guapo con su camisa de botones azul que combinaba con la temática. Me besó en la mejilla y susurró: «¿Estás bien? ¿No muy cansada?». Asentí agradecida por su preocupación. Nuestra relación había estado tensa últimamente. El embarazo inesperado, su ascenso que exigía más horas en el bufete y la constante presión de su familia para que nos mudáramos más cerca de ellos, al barrio de Salamanca. Pero hoy, ver su entusiasmo por el bebé me llenaba de esperanza. Los invitados comenzaron a llegar sobre las 2. Mis colegas de la editorial trajeron paquetes envueltos con esmero. Mi compañera de cuarto de la universidad voló desde Bilbao con una colcha hecha a mano. Los compañeros de trabajo de Ricardo llegaron con regalos caros y sonrisas educadas. Leonor hizo su entrada la última, elegantemente tarde como siempre, con Beatriz siguiéndola de cerca. Eran la aristocracia madrileña personificada. Leonor con su traje de Chanel color crema y Beatriz con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi sueldo mensual. «Querida». Leonor me dio 2 besos al aire, su perfume abrumando mi sensible olfato. «Estás enorme». «¿Estás segura de que no son gemelos?». Forcé una sonrisa. Solo un niño muy sano, según el médico. «Bueno, esperemos que se parezca a Ricardo». Me dio una palmadita en la mejilla y se dirigió a saludar a los otros invitados. La tarde transcurrió con los típicos juegos de fiesta de bebé y conversaciones educadas. Abrí regalos, ropita, libros, juguetes y artículos prácticos para el cuarto del bebé. Sofía había preparado una hermosa mesa con canapés, bandejas de fruta y una tarta decorada con zapatitos azules. Todo era perfecto hasta que Leonor me acorraló junto a la mesa de los postres. «Elena, querida», comenzó, su voz ligeramente arrastrada por demasiadas copas de cava. «He querido tener una pequeña charla contigo». La habitación pareció silenciarse, aunque las conversaciones continuaban a nuestro alrededor. Ricardo estaba al otro lado del jardín, inmerso en una conversación con Tomás sobre algún partido de fútbol. «He estado pensando en el bebé», continuó Leonor, su voz elevándose ligeramente, «en su futuro y en lo que significa para nuestra familia». Asentí, sin saber a dónde quería llegar. Los Ferrer tienen una cierta reputación en Madrid, un cierto legado. Sus ojos se entrecerraron. «Me preocupa cómo tus orígenes podrían afectar a eso». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Mis orígenes? No te hagas la ingenua, querida. Tu padre es mexicano, ¿no? ¿Y la familia de tu madre, que es puertorriqueña? Mi padre es mexicano, sí, y la familia de mi madre es de Puerto Rico. Son ciudadanos estadounidenses, igual que tú. Mi voz era firme, aunque mis manos temblaban. La risa de Leonor fue cortante. Ese no es el punto, querida. El punto es... Elevó la voz de repente, haciendo que las conversaciones cercanas se detuvieran. Simplemente no quiero nietos con tu color en una familia que ha mantenido su pureza durante generaciones. El jardín quedó en silencio.
50 pares de ojos se volvieron hacia nosotras. Mis mejillas ardían de humillación mientras permanecía paralizada, una mano instintivamente rodeando mi vientre. Beatriz soltó una risita detrás de su madre. Mamá solo está diciendo lo que todos hemos estado pensando. El linaje de los Ferrer es importante. Busqué desesperadamente a Ricardo, encontrándolo de pie al borde del porche. Nuestras miradas se cruzaron por encima de la multitud. Parecía sorprendido, incómodo, pero en lugar de venir a defenderme, se dio la vuelta, fingiendo revisar su teléfono. Sofía apareció a mi lado, deslizando su brazo protectoramente alrededor de mis hombros. Creo que ya es suficiente, Leonor. Esta es mi casa y Elena es mi amiga. Por supuesto que lo es, respondió Leonor con un gesto despectivo. Siempre tuviste amigos muy diversos, Sofía. Las lágrimas amenazaban con caer, pero me negué a dejarlas salir. No aquí, no delante de esta gente. Enderecé la espalda y miré a Leonor directamente a los ojos. Mi hijo será un Ferrer, pero también será un Ramírez. Estará orgulloso de ambas herencias. Y si eso es un problema para ti, entonces quizás no deberías estar en su vida. El rostro de Leonor enrojeció de ira o vergüenza. No supe distinguirlo. Beatriz tiró del brazo de su madre, susurrándole algo al oído. La fiesta se deshizo rápidamente después de eso. Los invitados pusieron excusas incómodas para irse. Ricardo finalmente se me acercó mientras la gente se marchaba. Su expresión una mezcla de vergüenza e incomodidad. Elena, lo siento. Mamá ha bebido demasiado. No quería decir... No, le corté. No te atrevas a poner excusas por ella. Me alejé, buscando refugio en la cocina de Sofía, donde finalmente dejé que las lágrimas cayeran. Lo que debería haber sido uno de los días más felices de mi vida había sido envenenado. Pero mientras estaba allí, con las manos acunando mi vientre, le hice una promesa silenciosa a mi hijo nonato. Lo que ellos habían sembrado en vergüenza, yo algún día lo devolvería en poder. El viaje a casa desde la casa de Sofía fue insoportable. Ricardo mantenía ambas manos firmemente en el volante, sus nudillos blancos por la tensión. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, luego más fuerte, igualando mi tormenta interior. Los limpiaparabrisas se movían rítmicamente, cortando el agua y el silencio. Di algo, susurré finalmente, mirando su perfil iluminado por las farolas que pasaban. ¿Qué quieres que diga, Elena? Su voz era tensa. ¿Que mi madre se puso en ridículo? ¿Que Beatriz estuvo completamente fuera de lugar? Sabes que lo estuvieron. No necesito que me digas que se equivocaron. Necesito que me digas que me defendiste, a nosotros. Puse mi mano sobre mi vientre, sintiendo a Mateo patear. Pero no lo hiciste. Te diste la vuelta. Ricardo suspiró profundamente, poniendo el intermitente mientras nos acercábamos a nuestro apartamento en Chamberí. Es complicado, Elena. No, en realidad es muy simple. La ira reemplazó mi humillación anterior. Tu madre me insultó públicamente a mí y a nuestro hijo por mi herencia, y tú no hiciste nada. Aparcó el coche, pero no hizo ningún movimiento para salir. La lluvia golpeaba el techo, creando un capullo de sonido a nuestro alrededor. No entiendes cómo es ella cuando la contrarían. ¿Las consecuencias? ¿Las consecuencias? Reí amargamente. ¿Y qué hay de las consecuencias para mí? ¿Para nuestro hijo? ¿También te darás la vuelta cuando alguien lo insulte en el colegio? Ricardo hizo una mueca. Eso no es justo. Nada de esto es justo. Abrí la puerta, dejando entrar el sonido de la lluvia y el tráfico lejano. Pero está sucediendo de todos modos. Nuestro apartamento se sentía frío a pesar del calor de mayo. Me moví por nuestro espacio como un fantasma, pasando los dedos por los muebles del cuarto del bebé que habíamos montado juntos el fin de semana anterior. Las paredes de color azul pálido, la cuna con el móvil de estrellas y lunas, la mecedora junto a la ventana, todo parecía ahora manchado. Ricardo rondaba en el umbral de la puerta. Elena, por favor. Hablemos de esto. He estado hablando. Tú no has estado escuchando. Me hundí en la mecedora, de repente agotada. ¿Estás de acuerdo con ellos? Aunque sea un poco. Sé sincero. Dudó demasiado antes de responder. Por supuesto que no. Es ridículo. Pero lo había visto. Ese momento de consideración, de duda. Me dolió más que las palabras de Leonor. Me voy a la cama, dije, levantándome con esfuerzo. No me sigas. Permanecí despierta durante horas, reviviendo la tarde en mi mente.
Las crueles palabras de Leonor, la sonrisita de Beatriz, las miradas compasivas de los invitados y, lo peor de todo, la mirada desviada de Ricardo. Mi teléfono vibró repetidamente con mensajes de Sofía, preguntando si estaba bien. Respondí brevemente, no queriendo revivir la humillación discutiéndola. Llegó la mañana sin resolución. Ricardo había dormido en el sofá y se había ido temprano a trabajar, dejando solo una nota. Lo siento. Lo solucionaremos. Palabras tan vacías. ¿Qué había que solucionar? O estaba con su esposa y su hijo, o no lo estaba. Los días pasaron en un silencio tenso. Ricardo trabajaba hasta tarde, evitando la confrontación. Cuando estaba en casa, se movía con cautela a mi alrededor, como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Una vez intentó sugerir que visitáramos a su familia para aclarar las cosas, pero mi mirada fulminante acabó con esa idea de inmediato. Ellos deberían disculparse con nosotros, no al revés, dije. Mamá no se va a disculpar, respondió con cansancio. Lo sabes. Entonces no tenemos nada que discutir con ellos. Una semana después de la fiesta, estaba ordenando los regalos del bebé cuando sonó el timbre. Abrí y me encontré a Beatriz de pie, con aspecto incómodo en vaqueros y una blusa sencilla, muy lejos de su habitual apariencia pulida. ¿Puedo pasar?, preguntó sin mirarme directamente a los ojos. Dudé, luego me hice a un lado. Sé breve. No estoy de humor para más insultos. Se sentó en el borde de nuestro sofá, rechazando mi oferta automática de un té. Vine a... Hizo una pausa, reordenando sus palabras. Lo que dijo mamá fue horrible. Sí, lo fue. Pero tienes que entender, ella es de otra generación. Tiene ciertas expectativas. Reí fríamente. ¿Se supone que eso es una excusa para el racismo? Beatriz se inmutó. No es racismo, es solo... Si viniste aquí a defender a tu madre, puedes irte ahora mismo. Se levantó, la frustración evidente en sus hombros tensos. Estoy tratando de ayudar, Elena. Ricardo está atrapado en medio. Mamá amenaza con desheredarlo si no te controla. El negocio familiar, la casa de verano en Marbella, todo podría perderse. Algo frío se instaló en mi pecho. Así que de eso se trata, dinero. No es solo dinero. Es herencia, tradición. Fuera. Mi voz era mortalmente tranquila. Dile a tu madre que sus amenazas no me asustan. Y dile a Ricardo que si estás atrapado en medio, ya ha tomado su decisión. Cuando se fue, me dejé caer al suelo, con una mano apretada contra mi boca para ahogar los sollozos, la otra acunando mi vientre. Mateo pateó vigorosamente, como si sintiera mi angustia. Está bien, pequeño, susurré. Vamos a estar bien. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, lo estaba esperando con las maletas hechas. ¿Qué es esto?, preguntó dejando caer las llaves sobre la encimera. Me voy a quedar con Sofía por un tiempo. Mi voz era firme. Necesito espacio para pensar. El pánico cruzó su rostro. Elena, no. Tenemos que solucionar esto juntos. Beatriz vino hoy. Me contó sobre las amenazas de tu madre de desheredarte. Observé cómo la comprensión aparecía en su rostro. ¿Ibas a decírmelo? Se pasó una mano por el pelo. Lo estaba manejando. ¿Cómo manejaste las cosas en la fiesta? Eso no es justo. Tampoco lo es pedirme que críe a nuestro hijo en una familia que lo ve como inferior por su herencia. Cogí mi maleta. Tu silencio ha sido ensordecedor, Ricardo. Me ha dicho todo lo que necesitaba saber sobre dónde están tus lealtades. Elena, por favor. Intentó alcanzarme, pero retrocedí. No te estoy dejando. Solo nos estoy dando a ambos espacio para decidir qué es lo más importante. Sofía me recibió con los brazos abiertos y sin preguntas. Su habitación de invitados se convirtió en mi santuario, mientras mayo daba paso a junio y mi vientre crecía. Ricardo llamaba a diario, enviaba flores, incluso apareció con mi comida para llevar favorita del restaurante tailandés cerca de nuestro apartamento. Pero nunca mencionó enfrentarse a su familia. Por la noche, sola en la cama desconocida, pensaba en mis padres. En papá, con sus manos amables y su acento que se volvía más marcado cuando estaba cansado. En mamá, con su orgullo feroz y las recetas que me había enseñado que nos conectaban con generaciones pasadas. Habían construido una vida digna a pesar de gente como Leonor. Me habían enseñado mi valor. Finalmente los llamé, contándoles toda la fea historia entre lágrimas.
Papá escuchó en silencio y luego dijo simplemente: «Mi hija, recuerda quién eres. La familia Ramírez puede que no tenga dinero, pero tenemos nuestro propio poder». Esas palabras se asentaron en mis huesos. Poder. No del tipo que Leonor ejercía con su estatus social y sus amenazas, sino algo más profundo. El poder de saber quién era y lo que merecía. El poder de negarme a aceptar menos. A medida que se acercaba mi fecha de parto, supe lo que tenía que hacer. No solo por mí, sino por Mateo, que merecía entrar en un mundo donde su existencia no fuera algo tolerado, sino celebrado. La humillación de la fiesta había roto algo en mí, pero de esos pedazos rotos estaba construyendo algo más fuerte. Llamé al amigo más antiguo de mi padre, Marco Torres, un respetado abogado que había ayudado a muchas familias inmigrantes a construir sus propios legados. «Necesito consejo», le dije, «y necesito hacer algunos arreglos». «Por ti, Elena, lo que sea», respondió. «Tu padre estuvo ahí para mí cuando nadie más lo estuvo. Ahora yo estaré ahí para su hija». Esa noche, sentí a Mateo patear con especial fuerza, como si afirmara mi decisión. «No nos silenciarán», le susurré. «Nunca más». El despacho de Marco estaba en un edificio restaurado en el centro de Madrid, el tipo de lugar que hablaba de dinero antiguo e influencia silenciosa. La sala de espera tenía sillones de cuero y obras de arte originales, un testimonio de su éxito representando a clientes de toda clase. Su recepcionista, Gabriela, me recibió con una cálida sonrisa y un vaso de agua. «El señor Torres la está esperando, señora Ferrer», dijo, guiándome por un pasillo lleno de diplomas y premios enmarcados. «Habla muy bien de su padre». Marco se levantó cuando entré, rodeando su enorme escritorio para abrazarme suavemente, con cuidado de mi barriga de 8 meses. Su pelo canoso y sus gafas de montura metálica le daban un aire de distinguida autoridad, pero su sonrisa era amable. «Elena Ramírez», dijo, usando mi apellido de soltera deliberadamente. «Mírate, tu padre debe estar muy orgulloso. Gracias por recibirme con tan poca antelación», respondí, sentándome en la silla que me ofreció. «¿Para la hija de José Ramírez?» «Cuando sea...» Volvió a su asiento. «Ahora, cuéntame qué está pasando». Tu llamada sonaba urgente. Le conté todo: la fiesta, el silencio de Ricardo, la visita de Beatriz y mi traslado temporal a casa de Sofía. Marco escuchó sin interrupción, su expresión oscureciéndose mientras describía las amenazas de Leonor sobre la herencia de Ricardo. Cuando terminé, se reclinó en su silla. «¿Qué buscas exactamente aquí, Elena?» Lo miré fijamente. «Quiero proteger a mi hijo y a mí misma. Quiero asegurarme de que si Ricardo elige el dinero de su familia por encima de nosotros, no quedemos vulnerables». Marco asintió pensativamente. «La familia Ferrer tiene posesiones significativas. Ferrer Financial ha sido una piedra angular de la comunidad empresarial de Madrid durante generaciones. Leonor forma parte de la junta de varias organizaciones benéficas y tiene conexiones por toda la ciudad. Son oponentes formidables». «Lo sé», dije en voz baja. «Pero mi padre siempre dijo que eras el mejor encontrando palancas donde otros no veían ninguna». Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Marco. «José te enseñó bien», presionó un botón en su teléfono. «Gabriela, por favor, saca los archivos de Ferrer Financial de nuestros archivos y contacta a Ramón Chen en el First Boston Trust». Se volvió hacia mí. «Veamos con qué estamos trabajando». Durante la siguiente semana, dividí mi tiempo entre la habitación de invitados de Sofía, las citas con el médico y el despacho de Marco. Ricardo llamaba a diario, sus mensajes cada vez más desesperados a medida que se acercaba mi fecha de parto. «Elena, por favor, vuelve a casa. Te echo de menos. Estoy preocupado por ti y por el bebé». «Estoy bien», respondía yo. «El médico dice que todo progresa con normalidad. ¿Podemos al menos hablar de lo que pasará después de que nazca? Quiero estar allí». Nunca respondí a esa pregunta directamente. En cambio, me concentré en mis reuniones con Marco y la red de contactos que me presentó. Estaba Ramón Chen, asesor financiero de varias startups tecnológicas para las que había editado libros en la editorial. Me saludó calurosamente en la sala de conferencias de Marco. «Tus sugerencias para el manuscrito salvaron las memorias de mi esposa», dijo, estrechándome la mano. «Habla de ti todo el tiempo. Ahora, hablemos de tu situación financiera». Luego vino Sofía Williams, una abogada inmobiliaria cuyo hermano había inmigrado de Guatemala con la ayuda de mi padre en los años 80. Las propiedades de los Ferrer son impresionantes,
admitió, extendiendo documentos sobre la mesa. Pero hay algunas peculiaridades interesantes en sus participaciones. Lo más sorprendente fue el juez Miguel O'Malley, que llegó al despacho de Marco fuera de horario, su acento irlandés denso mientras contaba cómo mi padre había ayudado una vez a su hija en un momento difícil. José nunca pidió nada a cambio, dijo, aceptando el té que le ofrecí, pero nunca olvidó una deuda. Cada reunión revelaba nuevas piezas de información, nuevas conexiones, nuevas posibilidades. Marco coordinaba todo. Su tranquila competencia me tranquilizaba mientras construíamos una estrategia pieza por pieza. La familia Ferrer se ha excedido en sus gastos, explicó una tarde, señalando las hojas de cálculo que Ramón había preparado. Han hipotecado varias propiedades para financiar expansiones, y Leonor ha estado usando fondos de la empresa para sus intereses benéficos personales, sin la debida aprobación de la Junta. ¿Eso es ilegal?, pregunté. No explícitamente, pero viola sus propios estatutos corporativos. Y hay más. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. El juez O'Malley encontró algunos registros judiciales interesantes. El abuelo de Ricardo resolvió una demanda hace 20 años. Un ex empleado alegó discriminación racial después de ser pasado por alto para un ascenso. El acuerdo incluía un decreto de consentimiento que requería iniciativas de diversidad que la empresa ha ignorado sistemáticamente. Hojeé los documentos, un plan tomando forma en mi mente. Así que son vulnerables. Mucho, confirmó Marco. Y hay una cosa más, dudó. Tu padre nunca te dijo esto, pero hace años ayudó al padre de Ricardo, Tomás, con un asunto personal, antes de que Tomás se casara con Leonor. Fue delicado. ¿Qué tipo de asunto? Del tipo que devastaría a Leonor si se hiciera público. Tomás siempre estuvo agradecido. Creó un fideicomiso para ti cuando te casaste con Ricardo. Leonor no sabe nada de él. No es enorme, pero es sustancial. Me eché hacia atrás, atónita. Mi padre nunca mencionó esto. No lo haría. José creía en la privacidad y la dignidad por encima de todo. Marco sonrió con tristeza. También creía en la protección. Quería asegurarse de que estarías bien, pasara lo que pasara. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Incluso desde la distancia, mi padre me estaba cuidando. Al día siguiente, Ricardo vino a casa de Sofía sin avisar, su rostro demacrado por la falta de sueño. «Esto ha durado demasiado», dijo cuando abrí la puerta. «Vuelve a casa, Elena, por favor». «No puedo». «¿Por qué no? Te quiero. Quiero a nuestro bebé. ¿No es suficiente?» Estudié su rostro. El rostro del que me había enamorado hacía 4 años cuando derramó café sobre mi manuscrito en esa cafetería cerca de la universidad. Era tan diferente entonces, riendo con facilidad y hablando apasionadamente de justicia e igualdad. ¿Cuándo se había convertido en esta persona que no podía enfrentarse a su propia madre? Lo sería, dije en voz baja, si el amor fuera todo lo que necesitáramos. Pero tu madre dejó claro que nuestro hijo hispano, mestizo, no es bienvenido en la familia Ferrer. Y tú dejaste claro que no la desafiarás. Eso no es justo. Estoy tratando de navegar una situación complicada. No hay nada complicado en defender a tu esposa y a tu hijo contra la intolerancia. Retrocedí. Tengo una cita. Podemos hablar en otro momento. La cita era con Marco y un investigador privado que había contratado para verificar cierta información sobre la fundación benéfica de Leonor. El investigador, un ex detective de policía llamado David Collins, había descubierto irregularidades financieras que me revolvieron el estómago. Ha estado desviando fondos de la fundación a gastos personales durante años, explicó David, señalando extractos bancarios. Ropa de diseñador, vacaciones, incluso la jardinería, todo pagado con donaciones benéficas destinadas a programas de educación en barrios desfavorecidos. Marco asintió sombríamente. Esto es más que simples violaciones de los estatutos. Esto es potencialmente criminal. No quiero enviar a mi suegra a la cárcel, dije, sintiéndome de repente abrumada. Solo quiero respeto para mi hijo. A veces, respondió Marco suavemente, la amenaza de las consecuencias es más poderosa que su ejecución. Leonor valora su reputación por encima de todo. La posibilidad de un escándalo público sería devastadora para ella. Esa noche, Sofía me encontró en el cuarto del bebé que había ayudado a preparar en su habitación de invitados, doblando y redoblando pequeños bodys. «¿Estás bien?», preguntó apoyándose en el marco de la puerta.
Has estado callada desde que volviste. Alisé una pequeña manta azul bordada con estrellas. Estoy construyendo un caso contra los Ferrer. Impropiedades financieras, mala gestión corporativa, malversación de fondos benéficos. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Joder, Felena. Lo sé, suena extremo. No, suena increíble. Se sentó a mi lado en el asiento de la ventana. Leonor te humilló públicamente. Se merece lo que le venga. No se trata solo de venganza. Expliqué, aunque el pensamiento ciertamente se me había pasado por la cabeza. Se trata de establecer límites, de asegurarme de que mi hijo crezca en un ambiente donde sea valorado, no tolerado. Sofía me apretó la mano. Ricardo debería ser el que hiciera esto. Sí, asentí con tristeza. Debería. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor de espalda intenso. Probablemente contracciones de Braxton Hicks. Le dije a Sofía cuando me vio hacer una mueca. El médico dijo que podrían intensificarse hacia el final. Pero por la tarde, las contracciones eran regulares. Sofía me llevó al hospital Gregorio Marañón, llamando a Ricardo por el camino. Nos encontró en la entrada, el pánico evidente en su rostro. «Elena, ¿estás bien? ¿Es la hora?» Parece que Mateo está listo para hacer su entrada, logré decir entre contracciones. Las siguientes 12 horas pasaron en una neblina de dolor, ejercicios de respiración y profesionales médicos. Ricardo se quedó a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi mano y limpiando mi frente con un paño fresco. En esos momentos intensos, nuestro conflicto parecía distante y sin importancia. Mateo Tomás Ramírez Ferrer entró al mundo a las 3:17 de la madrugada, su poderoso llanto llenando la sala de partos. La enfermera lo colocó sobre mi pecho, y contemplé con asombro su rostro perfecto, su espeso cabello oscuro, sus diminutos dedos agarrando los míos. «Es precioso», susurró Ricardo, las lágrimas corriendo por su rostro. «Elena, es perfecto». Y lo era. Una mezcla perfecta de ambos, con mi tez olivácea y la barbilla partida de Ricardo. En ese momento me sentí increíblemente poderosa y terriblemente vulnerable. Esta pequeña persona dependía de mí para protegerlo, para asegurar que creciera conociendo su valor. Mientras sostenía a mi hijo contra mi corazón, supe que los preparativos silenciosos que había hecho con Marco eran más importantes que nunca. Mateo merecía un mundo donde nadie, ni siquiera su abuela, pudiera hacerlo sentir inferior por su herencia. 3 días después, mientras nos preparábamos para salir del hospital, Ricardo me ayudó a sentarme en una silla de ruedas mientras acunaba a Mateo en sus brazos. «¿Listos para ir a casa?», preguntó esperanzado. Lo miré luego a nuestro hermoso hijo. «Sí», dije, «pero primero tenemos que hacer una parada». La mansión de la familia Ferrer en el barrio de Salamanca se alzaba como una fortaleza de dinero antiguo, toda de ladrillo rojo y hierro forjado, sus ventanas brillando bajo el sol de la tarde. Desde el asiento trasero del elegante coche negro de Marco, observé la imponente estructura hacerse más grande a medida que nos acercábamos. Mateo dormía pacíficamente en su portabebés a mi lado, un puñito acurrucado cerca de su mejilla. Con solo 2 semanas de vida, era felizmente inconsciente de la importancia de esta visita. «¿Estás segura de esto?», preguntó Ricardo desde el asiento del copiloto, su voz tensa. Se había opuesto a esta reunión desde el momento en que la sugerí, alternando entre súplicas y discusiones durante 3 días seguidos. «Nunca he estado más segura de nada», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Las noches de insomnio de la nueva maternidad no habían debilitado mi resolución. Si acaso, la habían fortalecido. Cada vez que miraba el rostro perfecto de Mateo, me sentía más decidida a asegurar que nunca enfrentaría el tipo de humillación que yo había soportado. Marco ajustó su espejo retrovisor para encontrar mi mirada. «Recuerda lo que discutimos, Elena. Mantén la calma, déjame hablar a mí la mayor parte del tiempo, y si en algún momento te sientes incómoda, te haré una señal», terminé. «Pero no lo haré. Esto tiene que suceder». El coche de Ramón Chen se detuvo detrás de nosotros y vi a Sofía Williams aparcando al otro lado de la calle. Su presencia me tranquilizó. Un equipo de profesionales que se habían convertido en aliados inesperados en mi búsqueda de justicia. Ricardo no había preguntado quiénes eran. Parecía resignado ahora, como si finalmente entendiera que la dinámica de nuestra familia estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Había estado apagado desde el nacimiento de Mateo,
dividiendo su tiempo entre cuidar a nuestro hijo y atender llamadas cada vez más exigentes de su madre. Está organizando una fiesta de bienvenida para Mateo el próximo fin de semana. Me había dicho ayer, con una expresión cuidadosamente neutral. ¿Ha invitado a medio Madrid? ¿Una fiesta para el nieto que no quiere por su color? Había preguntado fríamente. Qué generosa por su parte. Elena, por favor. Lo está intentando. ¿A su manera? No, Ricardo. Está actuando. Hay una diferencia. Ahora, mientras el chofer de Marco me abría la puerta, respiré hondo y tomé a Mateo en mis brazos. Ricardo se apresuró a ayudarme a salir, su mano suave en mi codo. Por un momento, estuvimos juntos en la entrada empedrada, una imagen de unidad familiar que ocultaba la tormenta interior. No es demasiado tarde para reconsiderarlo, murmuró Ricardo, ajustando la manta alrededor de Mateo. Podríamos simplemente ir a casa, resolver las cosas nosotros mismos. Lo miré, a este hombre del que me había enamorado lo suficiente como para casarme, para tener un hijo con él. Fue demasiado tarde en el momento en que tu madre dijo esas palabras y tú te diste la vuelta. La enorme puerta principal se abrió antes de que llegáramos. Tomás Ferrer, el padre de Ricardo, estaba en el umbral, su habitual presencia imponente algo disminuida. Había estado en Japón por negocios durante el desastre de la fiesta, regresando solo después del nacimiento de Mateo. Según Ricardo, se había enfurecido con Leonor cuando se enteró de lo que había pasado, pero finalmente la había respaldado públicamente mientras la regañaba en privado. La típica gestión de conflictos de los Ferrer. Elena, dijo cálidamente, acercándose para abrazarme con cuidado alrededor del bebé. Y este debe ser mi nieto. Miró a Mateo con genuino afecto. Sus ojos, tan parecidos a los de Ricardo, arrugándose en las esquinas. Es magnífico, ¿puedo? Dudé solo un momento antes de permitirle tomar a Mateo, observando cómo el hombre mayor lo acunaba con una sorprendente pericia. Tuve 3 hermanos menores, explicó notando mi expresión. Tuve mucha práctica. Miró por encima de mi hombro a Marco y a los demás que salían de sus coches. Veo que has traído compañía. Sí, respondí simplemente. Están conmigo. Algo parpadeó en los ojos de Tomás. Reconocimiento, quizás, o preocupación, pero simplemente asintió y nos guió hacia adentro. El vestíbulo era exactamente como lo recordaba de mi primera visita hacía 3 años. Suelos de mármol, araña de cristal, muebles antiguos en los que nadie se sentaba nunca. La casa olía a cera de limón y libros viejos, con un toque del perfume característico de Leonor. Están en el salón, dijo Tomás, guiándonos por la casa. Leonor ha invitado a Beatriz y a su marido, y el tío Jorge está aquí desde Nueva York. El salón quedó en silencio cuando entramos. Leonor estaba sentada majestuosamente en su sillón favorito, vestida impecablemente como siempre con un traje azul pálido que probablemente costaba más que 3 meses de mi sueldo antes de la baja por maternidad. Beatriz estaba sentada cerca en un sofá de 2 plazas junto a su marido Marcos, un tranquilo banquero de inversiones que siempre parecía ligeramente aterrorizado por su suegra. El tío Jorge, el hermano mayor de Leonor y socio principal de Ferrer Financial, estaba junto a la chimenea con un vaso de lo que sin duda era un whisky caro. Los ojos de Leonor se abrieron ligeramente al ver nuestro séquito, pero rápidamente se recompuso, levantándose con gracia practicada. «Ricardo, Elena», dijo, su sonrisa sin llegar a sus ojos. «Y el bebé, qué encanto», miró a Marco y a los demás. No sabía que teníamos una reunión de negocios. «¿Madre?», comenzó Ricardo, pero le puse una mano en el brazo, silenciándolo. «Señora Ferrer». Marco se adelantó extendiendo su mano. «Marco Torres, abogado. Creo que conoce a mi clienta, Elena Ramírez Ferrer». La sonrisa de Leonor se congeló. ¿Su clienta? No sabía que mi nuera necesitara representación legal para una visita familiar. Los acontecimientos recientes sugirieron lo contrario, respondió Marco suavemente. ¿Puedo presentarles a Ramón Chen, de First Boston Trust, y a Sofía Williams, abogada inmobiliaria? El tío Jorge se adelantó frunciendo el ceño. ¿Qué significa esto, Ricardo? ¿Por qué has traído abogados a casa de tus padres? Ricardo parecía tan confundido como ellos. Yo no, comenzó, luego me miró. Elena, ¿qué está pasando? Caminé hacia el centro de la habitación, con Mateo todavía durmiendo pacíficamente en los brazos de su abuelo. Hace 2 semanas di a luz a su nieto, dije,
dirigiéndome directamente a Leonor. Un niño hermoso y sano que lleva tanto el apellido Ferrer como el Ramírez. Antes de que naciera, usted dejó muy claro que consideraba su herencia, mi herencia, una mancha en el legado de su familia. El rostro de Leonor se tensó. Si esto es por ese desafortunado malentendido en la fiesta... No fue un malentendido, interrumpí. Fue una declaración. Dijo que no quería nietos con mi color. Esas fueron sus palabras exactas. La habitación quedó en un silencio incómodo. Tomás miró bruscamente a su esposa, mientras que el tío Jorge se movía inquieto. «Elena», comenzó Beatriz, su voz conciliadora. Mamá estaba alterada ese día. Había bebido demasiado cava. El alcohol no crea prejuicios, Beatriz. Solo quita el filtro que normalmente los oculta. Me volví hacia Leonor. Desde ese día ha amenazado con desheredar a Ricardo si no me le controla. Ha planeado una fiesta pública para un nieto que rechazó en privado. Ha intentado mantener su imagen mientras le niega a mi hijo su dignidad. El rostro de Leonor se sonrojó de ira. Esto es absurdo. Tomás, ¿vas a permitir esta emboscada en nuestra casa? Tomás parecía preocupado, todavía sosteniendo a Mateo. Quizás deberíamos escuchar lo que Elena y sus asociados tienen que decir. Marco asintió con aprecio y abrió su maletín. Señora Ferrer, señor Ferrer, en las últimas semanas hemos llevado a cabo una revisión exhaustiva de las operaciones, la estructura corporativa y las actividades benéficas de Ferrer Financial. El tío Jorge se adelantó. Oiga, usted no tiene derecho. De hecho, intervino Ramón, colocando una pila de documentos sobre la mesa de café. Como asesores financieros de varios miembros de la Junta de Empresas, donde Ferrer Financial tiene inversiones significativas, tenemos todo el derecho a examinar la información disponible públicamente. Y lo que encontramos fue preocupante. Sofía abrió su propia carpeta. Además, las propiedades inmobiliarias de la Fundación Familia Ferrer tienen algunas irregularidades que plantean serias dudas sobre el cumplimiento fiscal y el uso apropiado de los activos benéficos. El rostro de Leonor había pasado de sonrojado a pálido. Esto es absurdo. Tomás, llama a seguridad. Antes de que lo haga, dijo Marco con calma, quizás quiera considerar que no estamos aquí para amenazar con acciones legales o exposición pública. Estamos aquí para negociar un asunto familiar en privado, con dignidad y respeto, las mismas cosas que se le negaron a Elena en la fiesta. Ricardo miraba entre sus padres y yo, la confusión evidente en su expresión. Elena, ¿qué estás haciendo exactamente? Lo miré fijamente, creando límites, asegurando que nuestro hijo crezca en un ambiente donde ambos lados de su herencia sean respetados. Tomás miró a Mateo, luego a su esposa. Leonor, ¿qué dijiste exactamente en esa fiesta? Leonor hizo un gesto despectivo. No fue nada, solo un momento de frustración. Elena está siendo demasiado sensible. Dijo que no quería nietos con mi color. Repetí. Dijo que el linaje de los Ferrer es importante. Amenazó con desheredar a Ricardo si no me controlaba. La expresión de Tomás se endureció. ¿Es eso cierto? Cuando Leonor no lo negó de inmediato, la atmósfera en la habitación cambió perceptiblemente. Tomás me devolvió suavemente a Mateo y se giró para enfrentar a su esposa. Discutiremos esto más tarde, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Por ahora, creo que deberíamos escuchar lo que la señora Ramírez y sus representantes tienen que decir. Marco asintió y continuó presentando documentos. Ramón comenzó a explicar discrepancias en los informes financieros. Sofía describió transferencias de propiedad cuestionables. Con cada revelación, Leonor parecía encogerse en su silla, mientras que el rostro del tío Jorge se alarmaba cada vez más. Ricardo se movió para pararse a mi lado, una mano tocando suavemente la cabeza de Mateo. ¿Sabías todo esto?, susurró. Hice lo que tenía que hacer, respondí en voz baja. Por nuestro hijo. Mientras la luz de la tarde se desvanecía fuera de los grandes ventanales de la mansión Ferrer, el poder en la habitación cambió palpable. Lo que había comenzado como una emboscada orquestada por una nuera no deseada se había transformado en algo completamente diferente. Un ajuste de cuentas largamente esperado, con mi hijo recién nacido en su centro. El reloj de pie en la esquina del salón dio las 6, marcando la segunda hora de nuestra confrontación. Mateo se había despertado una vez, hambriento e inquieto, y le había dado de comer allí mismo, en el impecable salón de Leonor, rechazando su tensa oferta de usar un espacio más privado. Esto era una reunión familiar,
Después de todo, y mi hijo era parte de la familia. Marco había expuesto metódicamente sus hallazgos, su voz nunca superando un tono conversacional, pero llenando la habitación con una autoridad innegable. Ramón y Sofía habían aportado su experiencia, presentando documento tras documento, hasta que la antigua mesa de café quedó cubierta de pruebas de las indiscreciones de la familia Ferrer. Para resumir, dijo Marco, cerrando su cartera de cuero, hemos identificado 3 áreas principales de preocupación: la malversación de fondos de la Fundación Benéfica para gastos personales, incluyendo aproximadamente 1,3 millones de euros en los últimos 5 años, el incumplimiento de los requisitos de diversidad estipulados en el Acuerdo Judicial de 2003, lo que expone a Ferrer Financial a importantes sanciones legales, y las cuestionables transferencias de propiedad entre miembros de la familia diseñadas para evadir impuestos. El tío Jorge hacía tiempo que había abandonado su puesto junto a la chimenea y ahora se sentaba pesadamente en un sillón, con el rostro ceniciento. Beatriz y Marcos se habían vuelto cada vez más silenciosos, intercambiando miradas preocupadas a medida que se acumulaban las pruebas. Tomás permanecía con la espalda recta, su expresión indescifrable mientras absorbía cada nueva revelación. Solo Leonor mantenía una fachada de indignación, aunque incluso eso había comenzado a agrietarse. «Esto no es más que una expedición de pesca vengativa», dijo, su voz más aguda de lo habitual. «El berrinche de una nuera porque hablé honestamente sobre mis preocupaciones por nuestro legado familiar». «Madre», habló Ricardo por fin, su voz sorprendentemente firme. «He estado aquí sentado escuchando todo esto, esperando que hubiera alguna explicación, algún malentendido. Pero la evidencia es abrumadora». Se giró hacia mí, sus ojos preocupados. «¿Por qué no me dijiste lo que estabas haciendo? ¿Me habrías apoyado?», pregunté en voz baja. Su silencio fue respuesta suficiente. Tomás se aclaró la garganta. «Creo que debemos abordar las preocupaciones inmediatas. Jorge, llama a Javier y dile que se prepare para el control de daños». Javier era el abogado de gestión de crisis de la familia desde hacía mucho tiempo. «No será necesario», intervino Marco suavemente. «Como mencioné antes, no estamos aquí para emprender acciones legales o exposición pública». Las cejas de Leonor se arquearon. «Entonces, ¿cuál es exactamente el punto de esta emboscada?» Le entregué Mateo a Ricardo y me puse de pie, sintiéndome más fuerte que en meses. «El punto, Leonor, es establecer límites. Asegurar que mi hijo, su nieto, crezca en un ambiente donde sea valorado por quien es, no juzgado por su herencia». «¿Y cómo logrará eso amenazarnos con la ruina financiera?», espetó ella. «No lo hará», asentí, «pero demuestra que el poder funciona en ambos sentidos. Pensaste que podías usar el dinero y la influencia de tu familia para controlar a Ricardo, para obligarlo a elegir entre su herencia y la tuya. Simplemente te estoy mostrando que yo también tengo recursos, de diferente tipo, quizás, pero igualmente efectivos». Tomás se adelantó. «¿Qué quieres exactamente, Elena?». Lo miré fijamente. «Respeto. Para mí, para mi herencia, para mi hijo. Un reconocimiento sincero del daño que se hizo y un compromiso genuino de mejorar». «¿Y si nos negamos?», preguntó Leonor, aunque su voz carecía de su habitual firmeza. Ramón habló, golpeando uno de los documentos financieros. «Señora Ferrer, la divulgación completa de estos hallazgos desencadenaría auditorías automáticas de al menos 3 agencias reguladoras. La fundación familiar perdería su estatus de exenta de impuestos. Las multas por sí solas ascenderían a millones. Sin mencionar», añadió Sofía, «que las violaciones del acuerdo judicial podrían resultar en demandas colectivas de exempleados». El rostro de Leonor perdió todo color. «Esto es chantaje». «No», respondí con calma. «Esto es una consecuencia, algo con lo que probablemente ha tenido muy poca experiencia». La habitación quedó en silencio. Mateo hizo un pequeño ruido en los brazos de Ricardo, y todos los ojos se volvieron hacia él. Esta pequeña persona que de alguna manera se había convertido en el centro de una lucha de poder que se había estado gestando durante generaciones. Tomás fue el primero en moverse. Para mi asombro, se arrodilló lentamente frente a mi silla, su rostro digno y solemne. «Elena», dijo, su voz áspera por la emoción, «te debo una disculpa. No solo por lo que pasó en la fiesta, para lo cual debería haber estado presente, sino por permitir un ambiente donde tal comportamiento pudiera ocurrir. Esta familia, mi familia,
Se ha enorgullecido de la tradición y el legado durante tanto tiempo que no hemos visto cómo ese mismo orgullo nos ha cegado. Leonor jadeó. «Tomás, ¿qué estás haciendo?». Él la ignoró, manteniendo sus ojos en los míos. «Quiero conocer a mi nieto. Quiero ser parte de su vida. Lo que sea necesario para que eso suceda. Estoy dispuesto a hacerlo». La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. Esto no era lo que había esperado, no del patriarca de la familia Ferrer. Un hombre conocido por su inquebrantable perspicacia para los negocios y su reserva estoica. «Papá», dijo Ricardo en voz baja, claramente tan sorprendido como yo. Tomás miró a su hijo. «Deberías haber defendido a tu esposa y a tu hijo, Ricardo. Tu silencio te hizo cómplice». Se volvió hacia mí. «Es un buen hombre, Elena, pero nunca ha tenido que luchar por su lugar en el mundo. No como tú». El tío Jorge se movió incómodo en su asiento. «Tomás, quizás deberíamos discutir esto en privado, como familia». «Elena y Mateo son familia», le cortó Tomás bruscamente. «Ese es todo el punto». Miré a Tomás, todavía de rodillas ante mí, y sentí un sutil cambio en mi propósito. No había venido aquí buscando una reivindicación personal, sino protección para mi hijo. Sin embargo, ver a este hombre orgulloso humillarse removió algo inesperado dentro de mí. «Levántese, señor Ferrer», dije suavemente. «No necesita arrodillarse». «Creo que sí», respondió, al menos simbólicamente, pero se levantó, haciendo una mueca mientras su rodilla se enderezaba. «Ahora, ¿qué quieres que hagamos para arreglar esto?». Antes de que pudiera responder, Leonor se levantó abruptamente. «Esto es ridículo. Estás capitulando ante las amenazas de esta oportunista que se casó con nuestro hijo por su nombre y sus conexiones». «Ya es suficiente, Leonor», dijo Tomás, su voz más cortante de lo que nunca la había oído. «No, no es ni de lejos suficiente», gritó. «Viene a nuestra casa con sus abogados étnicos y sus acusaciones». «¡Mamá!». La voz de Ricardo cortó su diatriba. Se puso de pie, todavía sosteniendo a Mateo, su rostro enrojecido de ira. «Para, ahora mismo». Leonor miró a su hijo, momentáneamente silenciada por su inusual desafío. «Estos abogados étnicos, como los has llamado tan groseramente, son profesionales muy respetados que han descubierto graves irregularidades en nuestro negocio familiar», continuó Ricardo. «Irregularidades en las que pareces estar directamente involucrada. Pero lo más importante, insultaste a mi esposa, la madre de tu nieto, de la manera más hiriente posible, y en lugar de disculparte, has redoblado la apuesta con más racismo. No es racismo querer preservar nuestro legado familiar», protestó Leonor. «¿Qué legado es ese exactamente?», exigió Ricardo. «¿El legado de ocultar fechorías financieras? ¿El legado de discriminar a empleados de color? ¿El legado de usar donaciones benéficas para financiar tus compras personales?». El rostro de Leonor se descompuso. Su compostura cuidadosamente mantenida finalmente se rompió. Se hundió de nuevo en su silla, pareciendo de repente más vieja y pequeña. Sentí una momentánea punzada de simpatía, rápidamente reemplazada por la resolución. No se trataba de humillar a Leonor. Se trataba de crear un ambiente saludable para Mateo. «No estoy aquí para destruir su familia o su reputación», dije, mi voz firme. «Estoy aquí para asegurar que mi hijo crezca sabiendo que ambos lados de su herencia son valiosos. Eso significa no más comentarios sobre su color, no más sugerencias de que es de alguna manera inferior porque su madre es latina». Tomás asintió firmemente. «Eso es más que razonable. Además», intervino Marco, «necesitaremos un reconocimiento formal del fideicomiso que Tomás estableció para Elena y Mateo, con garantías de que no puede ser alterado ni revocado». Tomás pareció sorprendido. «¿Sabes de eso?». «Sí», dije. «Mi padre también lo sabía. Nunca me lo dijo». Una mirada de entendimiento pasó entre nosotros. Tomás había respetado a mi padre lo suficiente como para crear una protección financiera para mí, incluso cuando su esposa menospreciaba mi herencia. «Por supuesto», asintió Tomás. «Haré que actualicen los papeles de inmediato». «¿Y la fundación?», preguntó Ramón directamente. Tomás suspiró. «Realizaremos una auditoría interna completa y haremos las devoluciones o correcciones necesarias. Leonor se retirará de la Junta temporalmente mientras reorganizamos». «¡Tomás!», protestó Leonor. «No es negociable, Leonor», dijo firmemente. «Nos enfrentamos a consecuencias serias aquí. Elena nos está ofreciendo un camino para hacer las paces en privado».
Seríamos tontos si no lo aceptáramos. Beatriz, que había estado inusualmente callada durante toda la confrontación, finalmente habló. ¿Qué hay de la fiesta? ¿La celebración de bienvenida para Mateo? Consideré esto. La fiesta había sido el intento de Leonor de salvar las apariencias, de representar aceptación mientras rechazaba en privado la herencia de mi hijo. Pero quizás podría ser algo más. La fiesta puede seguir adelante, dije lentamente, con una condición. No será solo para dar la bienvenida a Mateo a la familia Ferrer. Celebrará su herencia completa, tanto Ferrer como Ramírez. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó el tío Jorge con cautela. Significa que mis padres serán invitados de honor, no una ocurrencia tardía. Significa reconocer públicamente que Mateo proviene de 2 linajes orgullosos, no solo de uno. Y significa que Leonor ofrezca una disculpa genuina y pública por sus comentarios en la fiesta. Leonor pareció que iba a protestar de nuevo, pero Tomás le puso una mano firme en el hombro. Esos términos son aceptables, dijo, luego mirando directamente a su esposa. ¿No es así, Leonor? La habitación contuvo la respiración. Los hombros de Leonor se hundieron ligeramente, la lucha visiblemente abandonando su cuerpo. Cuando levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. Ya fuera por humillación, ira o remordimiento genuino, no pude decirlo. Sí, susurró. Luego, más firmemente. Sí, yo. Pido disculpas por lo que dije. Elena, fue imperdonable. No fue una disculpa perfecta. Se sintió más extraída que ofrecida, pero era un comienzo. Asentí en reconocimiento, no del todo lista para perdonarla verbalmente. Ricardo se paró a mi lado, con Mateo todavía acunado en sus brazos. Elena, dijo en voz baja, yo también lo siento. Debería haberte defendido ese día. Debería haber sido yo quien protegiera a nuestra familia. No, esto. Hizo un gesto vago hacia los documentos esparcidos por la mesa. Lo miré, viendo tanto al hombre del que me había enamorado como al que me había decepcionado tan profundamente. Sí, deberías haberlo hecho, asentí, pero tenemos tiempo para mejorar. Marco comenzó a recoger sus documentos, sintiendo que la confrontación había llegado a su conclusión natural. Redactaremos un acuerdo formal que describa los términos que hemos discutido, dijo. Sugiero que nos reunamos en una semana para finalizar todo. Mientras nuestro equipo se preparaba para irse, Tomás se me acercó una vez más. Tu padre estaría orgulloso, dijo en voz baja. Siempre hablaba de tu fuerza, incluso cuando eras solo una niña. ¿Conocía bien a mi padre?, pregunté sorprendida. Mejor de lo que podrías pensar, respondió Tomás con una sonrisa triste. Veníamos de mundos diferentes, pero nos entendíamos. Me ayudó una vez cuando más lo necesitaba. Nunca lo olvidé. Pensé en mi padre, siempre presente en mi corazón. Me gustaría escuchar esa historia algún día. Lo harás, prometió Tomás. Y también Mateo. Mientras salíamos de la mansión Ferrer, el sol poniente proyectaba largas sombras sobre el césped bien cuidado. Ricardo llevó a Mateo al coche, mientras Marco y los demás guardaban sus maletines en sus vehículos. ¿Estás bien?, preguntó Ricardo mientras aseguraba la silla de auto de Mateo. Respiré hondo el aire de la tarde, sintiéndome más ligera de alguna manera. Creo que lo estaré. La victoria no estaba en ver a los Ferrer humillados, aunque había una satisfacción innegable en ello. El verdadero triunfo fue establecer límites que protegerían a mi hijo del prejuicio que yo había enfrentado. En ese salón, con documentos esparcidos sobre muebles antiguos y el orgullo al descubierto, algo fundamental había cambiado. Los Ferrer habían sido puestos de rodillas, no por la fuerza, sino por la verdad. Y en esa vulnerabilidad, quizás había esperanza para un cambio genuino. Las semanas siguientes a nuestra confrontación en la mansión Ferrer se desarrollaron con una cualidad surrealista, como ver escenas de la vida de otra persona. Ricardo y yo volvimos a nuestro apartamento en Chamberí, reconstruyendo tentativamente lo que se había roto entre nosotros. Lo observaba con Mateo, la forma gentil en que acunaba a nuestro hijo, las nanas que cantaba con su barítono desafinado, la feroz protección que parecía crecer a diario, y vislumbré al compañero que había creído perdido. Sigo pensando en lo que dijo mi padre, admitió Ricardo una noche mientras estábamos sentados en nuestro pequeño balcón, con Mateo durmiendo pacíficamente en su Moisés a nuestro lado.
El aire de verano estaba cargado con el aroma del jazmín en maceta que había estado cuidando desde la primavera. Sobre cómo nunca he tenido que luchar por mi lugar en el mundo. Bebí mi té, dándole espacio para continuar. Tiene razón. Todo me fue dado. La universidad porque mi abuelo fue allí. Mi puesto en el bufete por el apellido Ferrer. Incluso tú. Se detuvo, avergonzado. ¿Incluso yo qué? Le animé. A veces me preguntaba si dijiste que sí cuando te propuse matrimonio por quién era mi familia. Sus conexiones, su dinero. Evitó mi mirada. Sé que es horrible. Lo es, asentí pero sin enfado. Pero entiendo por qué podrías pensar así. Cuando creces con privilegios, es fácil creer que todo el mundo quiere algo de ti. Levantó la vista, el alivio evidente en su expresión. Estás siendo muy generosa. Estoy siendo honesta. La cuestión, Ricardo, es que nunca quise el nombre o el dinero de los Ferrer. Te quería a ti, al hombre que derramó café en mi manuscrito y luego insistió en invitarme a almorzar para disculparse. Al hombre que hablaba de justicia y equidad y de hacer un mundo mejor. Al hombre que me vio como Elena, no como una novia para la cuota de diversidad. Estoy tratando de ser ese hombre de nuevo, dijo en voz baja. Lo sé, por eso estamos aquí teniendo esta conversación. 3 días después, llegó el acuerdo formal del despacho de Marco. Ricardo lo leyó cuidadosamente, su formación legal evidente en la forma en que escudriñaba cada cláusula, ocasionalmente haciendo notas al margen. Esto es notablemente justo, dijo finalmente, mirándome con un nuevo respeto. Podrías haber exigido mucho más. Solo quería lo necesario para proteger a Mateo, respondí, meciendo suavemente a nuestro hijo mientras se quejaba. No para castigar a tu familia. Aún así, dijo Ricardo, firmando con un floreo. Es más misericordioso de lo que merecen. El acuerdo describía varias disposiciones clave. Protección financiera para Mateo a través del fideicomiso que Tomás había establecido. Un reconocimiento formal de la mala conducta con respecto a los comentarios de Leonor. Cambios estructurales en la Fundación Familia Ferrer, incluyendo iniciativas de diversidad y una supervisión financiera más estricta. Y un compromiso de celebrar públicamente la doble herencia de Mateo en la próxima fiesta de bienvenida. Esa fiesta, celebrada un mes después de nuestra confrontación, se convirtió en un punto de inflexión de formas que no podría haber anticipado. La mansión Ferrer se transformó para la ocasión, su habitual elegancia austera suavizada con toques que honraban ambas tradiciones familiares. Junto al escudo de armas de la familia Ferrer exhibido en el vestíbulo, había fotografías enmarcadas de mis padres y abuelos. El menú incluía tanto clásicos de la cocina española como platos de la cocina puertorriqueña de mi madre. Un cuarteto de cuerda tocaba en una sala, mientras que en otra, una pequeña banda interpretaba las canciones populares mexicanas que mi padre me había cantado de niña. Mis padres hicieron el viaje. La salud de mi padre mejoró momentáneamente lo suficiente para viajar. Verlo estrechar la mano de Tomás, los dos patriarcas reconociéndose con tranquila dignidad, me hizo llorar. Leonor, fiel a su palabra, ofreció una disculpa pública durante la cena. De pie a la cabeza de la larga mesa, copa en mano, se dirigió a los invitados reunidos con una compostura notable. Pronuncié palabras de prejuicio y dolor, en un momento en que debería haber estado celebrando una nueva vida. Dijo, su voz resonando claramente en el silencioso comedor. Al hacerlo, deshonré no solo a Elena y su familia, sino a los mismos valores de respeto y dignidad que el nombre Ferrer debería representar. Se volvió para mirarme directamente. Elena, tu gracia frente a mi crueldad me ha enseñado una lección difícil pero necesaria. Mateo tiene suerte de tenerte como madre. Tanto la familia Ferrer como la Ramírez se fortalecen con tu presencia. Las palabras fueron perfectamente elegidas, y aunque no podía estar segura de que reflejaran un cambio de corazón genuino, reconocí el esfuerzo que representaban. Más tarde esa noche, encontré a Leonor sola en el jardín, observando a los invitados a través de las puertas francesas. Fue un buen discurso, dije, sobresaltándola ligeramente. Se enderezó, alisando su caro vestido con manos expertas. Tuve ayuda para escribirlo, admitió. Pero lo decía en serio. O al menos lo estoy intentando. Intentarlo cuenta. Me indicó el banco a su lado y me senté, manteniendo una cuidadosa distancia entre nosotras. Nunca tuve que luchar por nada, dijo después de un momento, haciéndose eco de la revelación anterior de Ricardo. Todo estaba arreglado para mí. Los colegios correctos,
el marido correcto, el círculo social correcto. Me enseñaron que nuestro modo de vida era algo que debía protegerse a toda costa, incluso a costa de la dignidad de tu nieto. No pude evitar preguntar. Se inmutó, pero asintió. Incluso entonces. Eso es lo que lo hace tan vergonzoso. Estaba dispuesta a rechazar a mi propia sangre porque no encajaba en la narrativa que me habían criado para defender. ¿Y ahora? Se giró para mirarme, su rostro suavizado por las luces del jardín. Ahora estoy aprendiendo. No es fácil, y no fingiré que no sigo teniendo pensamientos. Pero Mateo se merece algo mejor de mí. Todos ustedes se lo merecen. No era amistad, todavía no, pero era un comienzo. La transformación más sorprendente, sin embargo, llegó en mi vida profesional. 2 semanas después de la fiesta, Tomás me invitó a almorzar a su club en el centro de Madrid, uno de esos establecimientos anticuados donde los paneles de madera oscura y los sillones de cuero creaban una atmósfera de privilegio masculino exclusivo. Yo era una de las 3 únicas mujeres en el comedor. «Tengo una proposición para ti», dijo Tomás después de que hubiéramos pedido. «La Fundación Familia Ferrer necesita una reorganización. Nuevo liderazgo, nueva dirección, nuevo propósito». Levanté una ceja. «¿Y me dices esto porque quiero que la dirijas?» Casi me atraganto con el agua. «No puede ser en serio». «Nunca he estado más serio», respondió, su expresión intensa. «Tienes exactamente la perspectiva que necesitamos. Tu experiencia en el mundo editorial te da habilidades de comunicación. Tu experiencia, tanto personal como a través del trabajo de tu padre, te da una visión de las comunidades a las que deberíamos servir. Y, francamente, después de lo que orquestaste con Marco Torres, sé que no eres alguien a quien se pueda intimidar o manipular fácilmente. Leonor nunca lo permitiría. Leonor no tiene elección», dijo Tomás sin rodeos. «No si quiere mantener su posición social y la fundación intacta. Además, está empezando a entender que el cambio no siempre es una amenaza. Consideré su oferta, viendo tanto la oportunidad como los posibles escollos. Necesitaría autonomía total sobre las decisiones de concesión de subvenciones y un compromiso para aumentar el apoyo a las comunidades de inmigrantes e iniciativas educativas para niños de color. «Hecho», asintió Tomás sin dudarlo. «La Fundación tiene activos de aproximadamente 30 millones de euros. Es hora de que esos recursos sean dirigidos por alguien con una visión más allá de los beneficios fiscales y las apariencias sociales». Y así, 6 meses después de la fiesta que había destrozado mi sentido de pertenencia, me encontré con un despacho en el edificio Ferrer en el centro de Madrid. Mateo venía conmigo 3 días a la semana, su parque de juegos instalado junto a mi escritorio, mientras que los padres de Ricardo se turnaban para cuidarlo los otros 2 días, parte del esfuerzo continuo de Leonor por reconstruir la confianza. La ironía no se me escapaba. La nuera, una vez considerada indigna por su herencia, ahora dirigía el legado filantrópico de la familia. Mi primera iniciativa importante fue un programa de becas para estudiantes universitarios de primera generación, nombrado en honor a mi padre. La segunda fue una incubadora de empresas para emprendedores inmigrantes. Ambas recibieron la aprobación unánime de la Junta, incluido el voto de Leonor. Ricardo prosperó a mi lado, encontrando su voz tanto en casa como en el bufete. Aceptó más casos de inmigración pro bono. Inició un comité de diversidad y comenzó a ser mentor de jóvenes abogados de entornos subrepresentados. Al verlo redescubrir su pasión por la justicia, me enamoré de él de nuevo. «¿Sabes?», dijo una noche mientras paseábamos por el Parque del Retiro, empujando el cochecito de Mateo entre las hojas de otoño. Siempre pensé que el poder significaba tener control sobre los demás. «Lo que mi familia tenía. ¿Y ahora?», pregunté, enlazando mi brazo con el suyo. «Ahora entiendo que se trata de tener control sobre uno mismo. Mantenerse firme en tus valores incluso cuando sería más fácil ceder». Me apretó la mano. «Tú me enseñaste eso». 1 año después de la confrontación en la mansión Ferrer, celebramos el primer cumpleaños de Mateo en nuestra nueva casa, un hermoso piso en Chamberí, comprado con una combinación del salario de Ricardo y mis ahora sustanciales ingresos de la fundación. Ambas familias asistieron, los clanes Ramírez y Ferrer, mezclándose con una sorprendente facilidad. Mi padre, cuya salud se había estabilizado con un nuevo tratamiento, se sentó a jugar al dominó con Tomás, los 2 hombres conversando en una mezcla de inglés y español. Mi madre le enseñó a Leonor a hacer un buen arroz con gandules en la cocina.
ambas mujeres cubiertas de harina y riendo. Beatriz, cuya frialdad inicial se había descongelado gradualmente, perseguía a su joven sobrino por el salón, sus chillidos de alegría llenando la casa. De pie en el umbral observando esta escena, sentí la presencia de Marco a mi lado. Se había convertido en un asesor y amigo de confianza, ayudándome a navegar mi nuevo rol con sabiduría y ocasional intervención legal. «Vaya diferencia con el año pasado», observó, entregándome una copa de vino. «Cuesta creerlo», asentí. «A veces me pregunto si lo soñé todo». «No lo soñaste», dijo seriamente. «Lo cambiaste», con coraje y pensamiento estratégico. Pensé en el viaje, desde la humillación en la fiesta hasta este momento de genuina armonía familiar. No había sido fácil. Hubo contratiempos, conversaciones difíciles, momentos en que los viejos prejuicios resurgieron y tuvieron que ser abordados de nuevo. Pero con cada desafío, los cimientos que estábamos construyendo se hacían más fuertes. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y Mateo estuviera dormido en su cuna, Ricardo me encontró en el porche trasero, contemplando las estrellas. «¿Feliz?», preguntó rodeándome con sus brazos por detrás. «Sí», dije, apoyándome en su abrazo, «pero también vigilante. Esta paz que hemos creado es hermosa, pero requiere mantenimiento». «Estamos a la altura», murmuró contra mi pelo. «Todos nosotros juntos». Me giré en sus brazos para mirarlo. Cuando tu madre dijo esas palabras en la fiesta, me sentí tan impotente. Como si todo lo que había construido, mi carrera, nuestro matrimonio, mi sentido de pertenencia, pudiera ser arrebatado con un comentario cruel. ¿Y ahora? Sonreí, pensando en mi despacho en el centro con mi nombre en la puerta, en la nueva dirección de la fundación, en Leonor arrodillándose para jugar con Mateo en el suelo del salón. Ahora entiendo que el verdadero poder no proviene de controlar a los demás o de forzarlos a arrodillarse. Viene de mantenerse firme en tu propia verdad y de crear un espacio donde otros puedan levantarse a tu lado. Ricardo me besó suavemente. De la humillación a la transformación. Convertiste el dolor en progreso. Todos lo hicimos, le corregí. Ese es el punto. El cambio real no ocurre de forma aislada. Mientras estábamos allí bajo las estrellas, pensé en el legado, no del tipo que Leonor una vez estuvo tan desesperada por proteger, sino del tipo que estábamos creando activamente. Mateo crecería conociendo ambos lados de su herencia, entendiendo que su valor no provenía de apellidos familiares o cuentas bancarias, sino del carácter que construyera y del bien que hiciera en el mundo. La humillación de la fiesta, que una vez se sintió como un final, se había convertido, en cambio, en un comienzo, el primer paso doloroso hacia un futuro que no podría haber imaginado en aquellos momentos llenos de lágrimas. El poder que había encontrado no estaba en la venganza o la dominación, sino en la transformación de mí misma, de mi matrimonio, e incluso de aquellos que una vez buscaron menospreciarme. Al final, no eran sus rodillas en el suelo lo que más había importado. Éramos todos nosotros, de pie juntos, en igualdad de condiciones por fin.